Muy buena noche, queridos hermanos, queridos amigos. Agradezco que tengan la perseverancia de estar siguiendo estas ediciones de estos videos. Hoy quiero comentarles, compartirles una enseñanza que está tomada de los escritos de Juan. Juan, el que venía practicando eh, Tevilá en el desierto, en el Jordán. Juan fue un escenio de un grupo de gente que eran copistas, que eran especialistas en restaurar los escritos, que los que se iban dañando de uso en el templo, los rollos. Ellos eran especialistas en hacer copias nuevas, lo cual le valía tener un conocimiento por demás eh, importante acerca de los escritos. Sabían muy bien lo que era el bautismo en aguas, lo que era el bautismo para la purificación. Entonces, de ahí lo tomó Dios para entonces venir y comenzar. Porque antes el baño ritual de purificación se llama mikvé, pero en la venida del Hijo de Dios, cuando lo tiene que bautizar allí en el Jordán, ahí pasa a llamarse de otra manera. Ya no es más mikvé, ¿sí? Se llama, porque el mikvé es el baño de purificación, pero después, ahí a partir de ahí se comenzó a practicar lo que se llama tevilá. Tevilá es el baño de inmersión y no, también purifica, pero también cumple otra función. ¿Sí? El baño de purificación, si bien es una forma ritual, tanto el mikvé como el tevilá son formas rituales. El bautismo no salva, no limpia de pecados, no, nada de eso. Simplemente es un paso de obediencia que Dios lo reclama, entonces hay que darlo como motivo de responderle a Dios en que estamos de acuerdo en cumplir con su voluntad. Bien, Juan capítulo 4 del versos 21 al 24, allí se da un diálogo entre el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías y Yeshua, el enviado de Dios, y con la mujer de Samaria. ¿Mm? Con la mujer de Samaria. Él dialoga y con ella, entonces a partir del verso 21 el Señor le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adorarán al Padre. Miren qué importante. Él nunca pidió, el Mesías, el Hijo de Dios, Yeshua, el enviado, nunca aceptó ser adorado. Nunca pidió ser adorado. ¿Está claro? Ni pidió ni aceptó ser adorado. Sí, sí, le rendían reverencia, porque era una personalidad en cuanto al conocimiento y a la enseñanza de la ley de Dios. Entonces, él nunca dijo ser Dios. ¿Eh? Para aquellos que todavía andan confundidos declarando que Él es Dios, pues no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías habría de venir y tenía que ser, como dice el Salmo 110, ¿sí? Engendrado por el Creador mismo. Por algo es el unigénito, el nacido de un solo gen. Entonces, no puede ser Dios. Primeramente porque no habría carne que pudiese llevar la grandeza de la deidad mayor, que es Dios. Bien, continúo. Entonces así el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías y Yeshua, hablaba con la mujer de Samaria. Y la mujer de Samaria le decía, nosotros adoramos aquí porque este pozo que está aquí lo cavó nuestro padre, Jacob, y de él bebieron su ganado, sus hijos, toda la gente que estaba empleada para con él, bebieron de aquí. Y el Señor le dijo, mujer,
créeme que la hora viene en que ni en este lugar, o sea, fuera de Jerusalén, ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿De qué hora le hablaba el Mesías a esa mujer? Le hablaba justamente de los tiempos que hoy estamos transitando. Esta es la hora de la cual el Señor hacía referencia, a la cual hacía mención en ese momento hablando con la mujer de Samaria. Él le dijo, mujer, va a haber un momento en que ni fuera de Jerusalén, por citar a los gentiles, ni en Jerusalén, por mencionar a los judíos, ninguno de los dos pueblos va a adorar al Padre. Y miren qué importante y qué declaración más, si bien es muy dura, pero es eso muy oportuna. ¿Por qué? Porque hoy estamos transitando esos días. En la época en que el Señor caminó por esta tierra, muchos judíos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. No es verdad que los judíos lo rechazaron así todos a una. Eso no es verdad. La prueba está, si no, no estaría en este momento yo, como judío, hablándoles. No hubiesen procedido al conocimiento y a servir a Dios muchos varones judíos de aquella época que habían creído a su vez en el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces no es verdad la declaración o las declaraciones que son totalmente antisemitas de que dicen que ninguno le creyó, todos rechazaron al Hijo de Dios. No, no es así. Sí fue un gran número. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. Él mismo, el Señor, el Creador, el Dios Todopoderoso, el Padre, puso en desobediencia en aquella época al pueblo hebreo. ¿Para qué? Para que ingresaran los gentiles, porque esto era una profecía patriarcal que la van a encontrar en Bereshit, esto es Génesis, capítulo 49, verso 22. Allí hay una profecía de carácter patriarcal donde habla del ingreso de las naciones gentiles. Algún día voy a estar exponiendo ese texto justamente. Y en la actualidad, Dios ha hecho exactamente lo inverso. Ha puesto en desobediencia al pueblo gentil, a las naciones gentiles, para que entonces, como está escrito en los textos de el libro a los romanos, dice que entonces todo Israel será salvo. ¿Sí? Y esto no es así, no es que todo Israel será salvo, sino que el mayor número del pueblo de Israel ingresará. Pero el pueblo ya ingresó por promesa. O sea, no, para nosotros no fue necesario el sacrificio del Señor. El sacrificio del Señor fue necesario para las naciones gentiles, pero no para el pueblo judío, el cual ingresa por promesa. Para nosotros el Mesías reviste otro carácter, ¿sí? No el de salvación precisamente ni de redención. Reviste otro carácter que en este momento no voy a hablar de eso. Entonces el Señor hablaba con la mujer de Samaria y le decía, mujer, va a haber un momento, llegará la hora en que ni el pueblo gentil ni el pueblo judío va a adorar al Padre. Y es este precisamente momento que estamos transitando. Y luego agrega en el verso 22, le dice el Señor a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. Y luego le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Y si esto no es así, revisen en sus hogares el libro de Zacarías, capítulo 8, en el verso 23. Y verán si esto no es así, si no hay una declaración del Padre Creador, donde habla allí muy puntualmente habla de este tema.
Luego continúa, prosigue el Señor. La hora viene, le dice en el verso 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quienes lo adoran es necesario que lo hagan en espíritu y verdad. ¿Cuál es el secreto de, o a qué se refiere cuando habla de espíritu y verdad? En espíritu y en verdad. ¿A qué se está refiriendo el Hijo del Eterno? Nuestro hermano mayor, ¿a qué cosa se refería? Bien dice el verso, el verso 24, dice que Dios es espíritu y entonces reclama ser adorado en espíritu, no en la parte física, aunque la parte física, espíritu, alma y cuerpo adoran a Dios, pero hay que elevar también la carne, ¿sí? Mediante el espíritu para que ella también adore a Dios, pero en otro nivel, en un nivel sumamente elevado. Porque todo esto que muchas veces les habrán enseñado diciendo, la carne para nada es, para nada sirve, no, no es verdad. Yo ya lo he dicho en otro video, si si la carne no sirviera, no fuese importante, Dios nos hubiese creado como seres netamente espirituales. Entonces, el físico, la carne, que es la vestidura del alma, está involucrada en la adoración a Dios, en el servicio a Dios también. Entonces, hay que educar el espíritu para que entonces la carne sirva efectivamente a Dios. Y esto se logra solamente a través del estudio de la Torá, de la ley de Dios. La verdad ya sabemos quién es porque yo se los he comentado en otros videos. El mismo Hijo de Dios, en un texto de Juan, el capítulo 14, verso 6, él declara ser: yo soy el camino y la verdad y la vida. Siendo la verdad, Salmo 119, verso 160, allí dice que la suma de tu palabra es verdad. Así lo declara David. Le dice a Dios: Señor, la suma de tu palabra es verdad. El Mesías declaró ser la verdad, quiere decir que el Mesías es la suma de la palabra de su Padre. Esto es, Él es la ley viviente. Por eso la ley no ha muerto ni morirá jamás. Nunca jamás pasará de tiempo. Entonces aquellos que dicen que la ley ha pasado de tiempo tienen una contradicción abismal. No están siguiendo a Dios, sino lo están persiguiendo. Son lo más parecido a los antiguos herodianos. Entonces, volviendo al tema, la verdad es el conocimiento del Mesías, pero, como dije, todas las cosas en Dios interactúan y es preciso estudiar al Mesías en las diferentes manifestaciones, porque no siempre es un hombre, no siempre es un hombre. También es sabiduría, también es inteligencia, también es ley viviente, ya lo he mencionado y vuelvo a hacerlo porque la ley de la reiteración es lo que Dios enseña en forma permanente en sus escritos. Dios es un ser espiritual que a su vez, ha formado, ha creado un espíritu, como ha creado los ángeles, que son seres espirituales. También creó entre todos ellos un espíritu el cual lo representa en el plano espiritual. No confundan esto con que crean que yo les estoy diciendo que Dios es trinitario o es de ninguna manera. De ninguna manera. Dios es una unidad absoluta e indivisible que tiene dos manifestaciones, una física a través de su Hijo el Mesías y otra espiritual a través de su Espíritu
santificado, es decir, del Ruach HaKodesh, Espíritu santificado, porque Dios lo creó, lo formó y lo santificó para que le sirva. ¿Eh? Eso está fuera, fuera, fuera de su ser. El Espíritu de Dios se mueve con total libertad fuera de su ser, del ser que es Dios. El Espíritu es el poder de Dios, el Espíritu de Dios es el brazo ejecutor de las obras de Dios. Es el que lleva a cabo todas las obras. El Mesías vino a esta tierra, nació. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu mismo fue el que llevó a cabo el engendrar al Mesías en el vientre de Miriam, su mamá. El Espíritu de Dios es el que movió al Mesías a hacer todas las obras que hizo en esta tierra. El Espíritu de Dios es el que lo resucitó al tercer día, el cuerpo del Mesías. Él es el brazo ejecutor de las obras de Dios, Él es el poder de Dios. Entonces, volviendo al tema, la verdad es el conocimiento del Mesías en todas sus manifestaciones. Y el Espíritu está refiriéndose al conocimiento del Espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos trato con el Espíritu de Dios, jamás conoceremos los sentimientos del Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo, como hombre, vino a esta tierra para enseñarnos acerca de qué cosa, del carácter del Padre. Y el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu santificado, vino con la finalidad de hacernos conocer los sentimientos de Dios. Por eso es tan importante aprender qué cosa es el Espíritu, quién es este ser tan magnífico. Hasta el Mesías mismo lo privilegió. Dice, cualquier cosa van a decir del Hijo del Hombre, no hay ningún problema. Por esto nadie va a ser castigado. Pero aquel que blasfemare contra el Espíritu de mi Padre, ese no va a llevar la misma suerte, no va a correr la misma suerte. Por algo es tan importante. Entonces, hay un texto en el libro de Isaías donde habla de que el Espíritu de Dios fue creado, es un ser creado y que se mueve en forma externa a la presencia de Dios. Entonces, para adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario, es preciso, es obligatorio, porque es mandamiento el conocimiento del Espíritu de Dios como tal. ¿Sí? ¿Para qué está? ¿Para qué Dios lo creó? ¿Para qué vino a esta tierra? ¿Para qué está en nosotros? ¿Para qué busca morar en cada uno de nosotros aquí? Porque Él va a adoptar su posición en el alma humana. Y yo les dije que una vez les iba a comentar que el alma reposa aquí en la mente del hombre. ¿Sí? En la parte del hipotálamo, ¿sí? Delante del hipotálamo hay una glándula pero muy pequeña, que no pesa más de 2 gramos. Se llama glándula pineal. Glándula pineal. Ese es el lugar de reposo del alma. Allí está establecida el alma nuestra, el alma que Dios creó en nosotros, para nosotros. Allí tiene el lugar de habitación. Allí es donde está concentrada toda, pero toda la información del universo. Sí, es como un pequeño chip, ¿eh? Es como una memoria extraordinaria. Allí está entonces el lugar de habitación del alma, allí reposa el alma. Es preciso trabajar con la glándula pineal a través de la meditación, algo que
El pueblo gentil desconoce completamente. Una cosa es la oración, pero algo muy distinto es la meditación. La oración es la forma de comunicarnos con Dios, ¿sí? Se comunica hasta nuestra carne. ¿Por qué? Porque la oración es hablada. Entonces, estamos pensando incluso lo que vamos a decir, porque lo dice en un texto bíblico que debemos ser conscientes de aquello que vamos a hablarle a Dios a través de la oración. Pero la meditación es el momento y es a ver, ¿cómo puedo serles más, de manera más sencilla, dirigirme? Eh, es el momento en que el alma se comunica con el Creador. Allí no hay palabras habladas. Es el alma el que se expresa, la que se expresa, perdón, con sus palabras que no tienen sonido. Se comunican con el Creador. ¿Mm? Es algo semejante al clamor, pero no es el clamor. Entonces, volviendo al tema, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, es preciso conocer al Espíritu de Dios, llegar a relacionarnos con Él de una manera, ¿cómo diría?, extraordinaria, de una manera absolutamente profunda, y lo digo con todas las palabras. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual y tenemos que tener una formación, una educación muy importante, muy rica, para poder comunicarnos con el espíritu. No es que el espíritu haga acepción de personas, de ninguna manera. Simplemente es que están las palabras acordes, tienen que estar las palabras convenientes, las que Dios ya ha ordenado, con las cuales vamos a comunicarnos con su espíritu. Hay oraciones que también se dirigen al espíritu. El espíritu no está para que lo adoremos. Él es el que nos va a asistir en el conocimiento y en el aprendizaje. Ya lo dijo el Mesías en oportunidad antes de partir, y dijo: les conviene que yo me vaya, que es algo que hay ciertos credos que no quieren dejar partir al Mesías, siempre están hablando en su nombre, y resulta que todos somos hijos de Dios y tenemos el mismo derecho que tuvo el Mesías en dirigirse al Padre. Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendrá el Espíritu de mi Padre. Y cuando venga el Espíritu de verdad, el cual no hablará de su propia cuenta, estaba diciendo que iba a hablar las palabras que el Creador le diera. Él les recordará, lo que yo les he enseñado, y les enseñará aquello que falta. Entonces estaba dándonos a entender de que él, como maestro físico, partía, pero venía un maestro espiritual que tiene una jerarquía todavía mayor. Entonces, el mismo Mesías nos estaba instando a que mantuviésemos una relación sumamente estrecha con el espíritu de su Padre, que a su vez era el espíritu que a él lo movía. ¿Sí? Y es el espíritu que nos mueve a nosotros a buscar de las cosas de Dios, a hacer la obra que Dios ha determinado que hagamos sobre esta tierra. Entonces, hay muchos textos igualmente donde somos instados, somos animados a buscar mantener una relación con el Espíritu de Dios
muy estrecha, donde abunde, ¿qué cosa? Donde abunde el conocimiento, porque allí es donde el espíritu se mueve, donde hay conocimiento, porque él se mueve en base a la ley de Dios. Él es el que le da vida a la Torá, él le da vida a la ley de Dios. Hace que entonces ese libro magnífico, cada vez que lo leemos, estamos en contacto con el mismo autor. Es el único libro que cuando lo leemos el autor está presente. Bien, voy a despedirme entonces con esta información que les he legado, alcanzado. Los bendigo en nombre del eterno Dios Todopoderoso. Shalom, shalom.